Vamos a entrar en materia de nuestro tema de la apnea del sueño y de los ronquidos, y para eso saludamos a la doctora Diana Agudelo Urquizo, quien es terapeuta respiratoria y experta y pionera en América Latina en terapia de rinocinopatías. ¿Cómo está, doctora Diana? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Carolina? Feliz nuevamente de estar invitada aquí contigo. Muchísimas gracias. Y con todos los oyentes, de verdad, feliz buenas tardes. Doctora Diana, yo les decía a los oyentes cuando comenzamos el programa que uno a veces no, en la mayoría de los casos no sabe que tiene apnea del sueño. Quisiera que habláramos sobre la apnea y sobre todo cómo hace uno para identificar que está teniendo estos problemas respiratorios mientras duerme. Claro que sí, o sea, la apnea, por ejemplo, es muy diferente hablar de apnea a ronquidos, que están relacionados, claro que sí, pero por ejemplo el trastorno del sueño o la apnea del sueño es un cese, como se dice, apnea es un cese de la respiración cuando uno está durmiendo, pero es un cese que es momentáneamente, o sea, se para la respiración, vuelve, y lo cual en ciertos casos viene siendo peligroso para, pues, por ejemplo, para la salud, ¿cierto? Para la calidad de vida. Muchas veces cómo se descarta uno y cómo lo deben de diagnosticar. Ya de ahí debe ser por medio de neumología, por medio de otorrinolaringología, exámenes especializados como una polisomnografía o un examen de sueño, que se llama así, eso es toda la noche. Pero aparte de eso, cuando vamos a hablarlos, y muchas veces dicen es que los que sufren de apnea del sueño son las personas de adultos mayores o las personas con obesidad. Créeme que no. Y me encanta que hayamos hablado hoy de este tema porque es muy importante la prevención, y la apnea del sueño empiezan a diagnosticarlo hoy en día desde niños pequeños, donde cómo les ponen cuál es el tratamiento adecuado tradicional. Un CPAP. ¿Qué es un CPAP? Es un equipo que maneja presión positiva, que prácticamente les ponen una máquina en nariz para que puedan respirar mejor durante la noche, ¿cierto? Imagínate que están ahorita diagnosticando niños de 6, 12 años que me llegaron hace poco como pacientes, pero ayudarles desde un proceso de desinflamación o de adaptación también al equipo, al CPAP, como se llama. Doctora, este CPAP, para las personas que no lo conocen, yo lo podría describir, lógicamente no tengo su experiencia, pero es como decir como una careta, como cuando uno está en cuidados intensivos y le ponen un oxígeno, ¿no? Este CPAP, doctora, ¿cómo hace uno para conseguirlo? ¿Qué tipo de médico se lo receta uno? ¿Y es para siempre? ¿Tiene que dormir esta persona siempre con el CPAP? Mira, hay personas que por lo general deben de permanecer con el CPAP por muchos años. Hay personas que se puede lograr, se llama el destete o se llama también la forma de quitarle el CPAP. ¿Qué es el CPAP? Lo que tú decías, pero ¿por qué es tan importante? Porque es un suministro de oxígeno también para poder dormir mejor, por medio de presión positiva, ¿cierto? Entonces es súper importante, pero ¿quién lo quiere diagnóstico? Lo que yo decía anteriormente, neumología, otorrinolaringología, y además que hay algo súper importante que en casi la mayoría de países latinoamericanos, si hablamos y pues también en Estados Unidos y en otros países, ya están aprobados por las EPS. Entonces es mucho más fácil para un paciente poder tener una calidad de vida desde este punto de vista. Entonces, como diagnóstico principal y como equipo principal para que puedan respirar mejor, sobre todo el dormir, porque tú sabes todas las consecuencias que tiene una apnea del sueño. O sea, vamos a hablar de eso también. Sí, no, es tremendo. Empecemos porque la persona que tiene apnea del sueño amanece cansada, amanece irritable. También, lógicamente, el cuerpo se siente al otro día con dolor. Me imagino que le quiero preguntar esto. ¿Hay bruxismo, hay tensión mientras la persona duerme? ¿Cuáles vendrían siendo las consecuencias de una apnea? Imagínate, las personas pueden sufrir desde la parte del sueño, o sea, pues, uno, lo que decías, falta de sueño, la baja de oxigenación, y cuando baja la oxigenación es insomnio, pesadilla, ronquido, somnolencia, el temperamento, irritabilidad, que eso pues obviamente pasa cuando uno no duerme bien, pero se exacerba o se incrementa más esta sintomatología cuando una baja de oxigenación. En la parte de respiratorios, pues cuando la ausencia de respiración, que hablamos de la apnea, la respiración bucal por la respiración o respiración ruidosa, que uno... Eso la mayoría dice, pero creen que es ronquido. No es un ronquido. Esa respiración viene desde el cierre en la lengua baja, entonces ahí como que
no pueden respirar, en realidad, que es muy diferente a roncar, que el ronquido solamente es nasal, ¿cierto? En muchas ocasiones. También que puede pasar altibajos emocionales, incremento de aumento de peso, la boca seca, depresión, dolores de cabeza, y empieza una cantidad de enfermedades colaterales que por eso muchas personas y por eso los médicos, cuando hay un paciente con apnea, obligatoriamente tienen que decir, bueno, tenemos que ayudarle a suplir ese oxígeno y empezar a que la persona pueda tener esa calidad de vida. Vea, doctora, acá precisamente usted hablando de la subida de peso, un oyente nos está preguntando si la apnea es solo para personas obesas, y yo considero que no, porque conozco personas, y usted ya me corregirá, que no son obesas e igual tienen la apnea del sueño. Lo que decía anteriormente, que no todos, la apnea del sueño que se caracterizaba antes y decían personas mayores o personas con obesidad, ya no. Mira, imagínate un niño de 6 años no tiene obesidad, un niño de 6 años lo que tiene es una congestión y ya desde pequeños se están diagnosticando apnea del sueño y les ponen el CPAP. Hace poco también tengo personas jóvenes de 20, 25, 30 años, delgados, totalmente súper delgados, con una vida, inclusive tengo pacientes que hacen ejercicio con apnea del sueño. Hubo un paciente hace poco que me llegó, pero super fit, con toda, una vida saludable como con todas las de la ley, y usa CPAP, lleva usando CPAP 10 años. Entonces uno dice, ahí no hay, ya en ese momento no va con eso, no lo centremos en la obesidad como tal, como siempre lo han caracterizado, no. Ahora cualquier persona puede estar sufriendo ese trastorno, pero es muy importante que si uno lo empieza a identificar, ¿cómo se debe hacer? Ir con el especialista adecuado. Como les decía anteriormente, ¿a quién debo consultar? Neumología, otorrinolaringología, que son los que me van a redirigir al tratamiento o al diagnóstico, que es el examen de polisomnografía, y por ejemplo, lo que hago yo desde el proceso de terapia respiratoria rinosinusal, ayudar a desinflamar cavidades, senos paranasales y la adaptación. Hay pacientes que se les puede quitar el CPAP y pueden lograr una calidad de vida, lograr saturar 99-100% fabulosamente después de llegar saturando 78%, que eso pasa con los pacientes con apnea. Pero hay otros casos que sí deben de permanecer con el equipo porque es importante para su salud, y uno lo que hace es adaptarlos, porque imagínate quién se adapta con una máscara ruidosa, porque hay muchas máscaras que hacen un ruido y la pareja no lo tolera. Hay pacientes que los mandan a dormir hasta otra habitación. No, literalmente, por ejemplo, si por ejemplo uno ya ve a una persona que sea el papá o alguien mayor, uno dice, bueno, pues ya cuántos años lleva casado, pero imagínese, doctora, un muchacho de 15 años que ya le toque desde tan chiquito estar con el CPAP. ¿Cuál vendría siendo entonces la solución para estos jovencitos o para los niños que se les detecta apnea tan temprano? Hay niños en esa parte, por ejemplo, cuando se manejan por otorrinolaringología, pueden llegar a la cirugía de cornetes, adenoides, si se trata mucho de una obstrucción desde esa base anatómica, pero también desde la parte de sintomatología, por ejemplo, venimos con algo básico que me ha sucedido muchísimo, que están repletos de mucosidad, pero repletos, y uno no tiene como esa calidad de como decir esa conciencia, bueno, me voy a drenar, me voy a sonar la nariz, voy a hacer una higiene nasal adecuada en adultos, porque hemos hablado de niños, pero en adultos y en niños y en más jovencitos, empezar desde ahí. Entonces, hay muchas cosas, pero sobre todo, y bueno, ya vamos entonces, si hay una persona con alto peso, bueno, empecemos con el ejercicio físico, empecemos a hacer tratamientos para adelgazar, pero no adelgazar por adelgazar, sino para la parte de masa muscular y todo, y empezar con una buena nutrición, porque también imagínate una persona con esa sintomatología y consumiendo muchos azúcares o comida chatarra, pues obviamente va a haber un proceso inflamatorio que va a incrementar más su sintomatología. Bueno, doctora, entonces vamos a hablar ahora un poquito más sobre los ronquidos y la diferencia. Sí. Si bien la persona que tiene apnea, algunos pueden roncar, hay otros que tienen apnea que no roncan, según tengo entendido, o sí necesariamente tienen que roncar todos. No, porque es que cuando no hay ronquido, la apnea realmente, la apnea obstructiva del sueño, es cuando los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan demasiado, y ahí es donde no permiten respirar, ¿cierto? Pero cuando estamos relacionados con la parte de ronquidos se habla mucho también de la parte viaria más superior, de nasal, de cornetes inflamados desde ese punto. Entonces, cuando hay unos cornetes exageradamente inflamados, que
que ahí la corrección es cirugía o tratamientos a largo plazo de corticoides, que lo mandan muchísimo los especialistas cuando tratan de evitarlo, o ya la posición de dormir. Entonces hay muchas cosas que tenemos que corregir y las enfermedades que están correlacionadas en esa parte. Por ejemplo, en ronquidos se puede, o sea, apnea es una parte estructural, que ya si, por ejemplo, si es desde los músculos, la parte posterior, pues hay muchos pacientes que tienen que hacerles amigdalectomía, adenoamigdalectomía, o sea, ya son algo más, como más de base, ¿cierto? Más crónico. Pero un ronquido, por ejemplo, el ronquido no hay cese, tampoco no hay un cese total de la respiración. Una persona que ronca, pero está ahí, o sea, uno está consciente, uno lo ve consciente. En cambio, el de apnea, uno ve como que uno dice prácticamente la palabra coloquial, o sea, se murió, o sea, prácticamente o sea, uno dice, está bien o no está bien, así. O sea, yo creo que muchas personas deben estar como pensando y decir, sí, eso me pasa, a mi esposo le pasa, a mi esposa, porque uno cree que solo los hombres. No, son las mujeres también. No te imaginas la cantidad de mujeres que me han llegado con CPAP, con apnea del sueño. Mire, doctora, vamos a hacer una pausa comercial, pero tengo diferentes preguntas de los oyentes. Entonces, para que se vaya preparando, doctora, ahorita al regresar, ¿qué hábitos cotidianos debe tener o practicar una persona para evitar que tenga apnea del sueño o ronquidos? Y ya regresamos con usted. Doctora Diana, entonces, estábamos diciendo, le habíamos dejado de tarea mientras hacíamos la pausa, que habláramos sobre qué hábitos cotidianos debe tener o practicar una persona para evitar la apnea del sueño y también los ronquidos. Claro que sí, y aquí vamos a tomar nota y vamos todos a tomar un lápiz y papel, porque es importante, ¿sabes? Y creo que es aquí donde vamos a chocar con muchas personas, porque primero, pues practicar actividad física, que muchas nos puede costar, pero también, ¿sabes? Aquí le recomiendan, pero no es salir a trotar desde una maratón de no, porque muchas personas que tienen apnea del sueño les baja la saturación. Y aquí es donde entramos en la parte nosotros con terapia o rehabilitación respiratoria de adaptar a esta paciente a la vida diaria, cotidiana. Pero eso es uno. Dos, pues obviamente tratar de evitar. Lo más importante, evitar el alcohol, el tabaco. Y sabes una cosa, un tip que les voy a dar, dormir de lado. Las personas que sufren que saben, que ya han identificado, que empiezan a tener apneas del sueño o que roncan muy regular, traten de dormir de lado. ¿Qué pasa con el dormir de lado? Imagínense que la lengua va a evitar que cuando se duerme boca arriba puede hacer que la lengua se desplace hacia atrás, ¿cierto? Y obstruye las vías respiratorias. Y el dormir de lado puede ayudar a que se mantenga despejado. Entonces eso es algo importante que hemos de empezar a tenerlo en cuenta. Mantener el peso saludable, que es clave, pero como te decía anteriormente, ahora ya no es tanto que pues que la persona que tiene alto peso o la persona de bajo peso, y aquí ya no hay, o sea, muchas personas pueden sufrir apnea del sueño, ¿sí? Entonces es identificar. Lo de evitar el alcohol y el tabaco, pues no tanto el tabaco, sino que también los vapors, las personas que son vapeadoras, también es importante evitarlo, porque eso también hace que se incremente la inflamación, un proceso inflamatorio. Mantener la buena higiene del sueño, por ejemplo, para poder uno dormir tranquilo. Yo creo que eso lo han hablado mucho los expertos con que has invitado, pero también, por ejemplo, antes, evitar el consumo de cafeína en la tarde, que hay muchas personas que la cafeína pues les quita el sueño. Por ejemplo, yo no puedo tomar un café en la tarde porque no puedo dormir. Evitar comidas abundantes antes de acostarse, porque también puede aumentar el reflujo, que a veces no patológico. Entonces ahí se puede empezar. Y sabes algo, que también entro yo como terapeuta respiratorio, y es en el programa que yo manejo, es mantener las vías nasales despejadas, que eso sí es clave. Si uno está totalmente obstruido, con mucha mucosidad, pues obviamente, si no tengo una higiene nasal, un buen soplido, un lavado nasal asertivo, pues las vías nasales, la vía aérea superior va a estar totalmente obstruida, pues y eso nos va a incrementar también una obstrucción nasal para poder respirar. Y sabes algo que también hablan mucho los especialistas, de evitar los medicamentos, los que son tranquilizantes o medicamentos para dormir en personas que tienen apnea. ¿Sabes? Una cosa clave allí, porque esos medicamentos o la parte para relajarse mucho más en personas con apnea pueden llegar a relajar tanto los músculos de la garganta y empeorar la apnea del sueño. Entonces allí es súper importante consultar bien asertivo el especialista,
porque imagínate una persona que no puede dormir, una persona que sufre eso y se relaja demasiado, se puede llegar a quedar en ese periodo de apnea. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta, porque hablar de apnea y sueño no es cualquier cosa. Por eso ahora estamos, tanto los especialistas y están allí, que como te decía anteriormente, las EPS ya están aprobando el CPAP, que se lo entregan al paciente. Doctora Diana, un oyente nos pregunta en el chat, mi esposa me dice que ronco solo cuando estoy boca arriba. ¿Esto sería normal? Yo creo que todos roncamos boca arriba, ¿no? Sí, la mayoría roncamos, por eso les decía que ¿por qué no empezar a tratar si hemos identificado el dormir de lado? Lo que les decía ahorita, ¿qué pasa al dormir boca arriba? La lengua se desplaza hacia atrás y obstruye las vías respiratorias. Entonces, por eso, miremos algo que les pasa mucho a las personas cuando, digamos, están de fiesta, se toman sus traguitos y se acuestan boca arriba. Caen así, ¿qué pasa? Son los que más roncan. O las personas que comen mucho de noche, que caen noqueados, esos son. Entonces, ¿por qué no dormir de lado? Empecemos a cambiar un hábito, empezar a hacer cambios que podamos hacerlos nosotros antes de empezar con un proceso ya diagnóstico, y pues, pero si es buscar, bueno, yo sufro de esto, tengo esta sintomatología, estoy empezando, tengo saturación bajita. Además que habrá muchas personas, ustedes los oyentes, yo creo que cuando fue la época de COVID, que era el principal instrumento que debíamos tener casi todos en casa, aparte de un termómetro, un oxímetro de pulso. Entonces, en los oxímetros de pulso, ustedes les voy a aconsejar, la oximetría normal debe estar sobre 93% en una persona sana, 93, 95%, una persona deportista 95, 96, 97%. Si está por debajo del 90%, ahí sí debemos decir, algo está pasando. Si está por debajo del 85%, 80%, por favor, inmediatamente correr donde su especialista a decir, eso me está sucediendo regularmente, por favor, ahí es donde se necesita el diagnóstico, una polisomnografía, un estudio de sueño asertivo, y en caso tal, pues que les puedan poner el equipo que se llama el CPAP. Doctora Diana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Doctora, usted yo sé que atiende tanto en Pereira como en Bogotá y siempre he oído muy buenos resultados de su consulta. Cuéntenos en dónde le pueden contactar los oyentes que quieran ir a cita con usted. ¿Es solo para adultos? ¿También pueden ir niños o solo para los niños? No, muchísimas gracias. Mira, a mí me encuentran en las redes sociales, pues sobre todo en Instagram, como la doctora Moquitos, Doc Moquitos, que me conocen así. Y en Pereira estoy en la clínica Risaralda, el consultorio es hermoso, que pues creo hace un mes que hablamos, lo estaba estrenando, ya llevamos un mes, pero estoy feliz. Y en Bogotá también atiendo en un consultorio una vez al mes. Y en ese momento hay consultas, pero sobre todo sigan en las redes, que ahí pongo tantos tips, historias, cosas que ustedes pueden hacer en su vida cotidiana.